desde 1942 a la fecha, y estamos ante una ley que realmente es obsoleta. Buenos días. Buenos días, sí, bueno, gracias por el espacio. En efecto, o sea, el país ha cambiado radicalmente, un país con muy poca población en los años 1942, un país con mucho recurso hídrico, con mucha conservación, o sea, muchas áreas de conservación y también únicamente dedicado a la agricultura. Y penosamente el país ha venido creciendo a pesar de que se han venido aprobando leyes posterior a la de 1942. Recordemos que esta ley incluso definía aguas públicas y aguas privadas. Posteriormente, con el Código de Minería, se define aguas exclusivamente públicas y desde entonces es algo que defenderemos todos los costarricenses. El agua es un bien de dominio público y tal cual viene en el nuevo texto del proyecto de ley. De igual manera, los servicios públicos. O sea, si hay algo que en Costa Rica se ha caracterizado es por defender los servicios públicos, y si hay algo que este proyecto de ley ha protegido, esta propuesta que está en la Asamblea Legislativa, es que no haya portillo alguno para la privatización de los servicios y para los mercados del agua, que es otro tema que es interesante porque, bueno, se ha construido, y yo creo que es muy importante mencionar el contexto, ¿verdad? Desde 2001, cuando iba a haber ya cambio de gobierno, nosotros, y yo digo nosotros porque yo estoy involucrada ahí, me acuerdo una gran actividad que tuvimos en el Hotel Radisson en ese momento, donde hubo participación de gente de la academia, de las ONGs, de todos lados. Le pedíamos a los nuevos, en aquel entonces, ya era en el 2002, inicio del 2002, aquellos diputados que ya habían quedado electos, que consideramos que iban a entrar dentro de la comisión o quedar dentro de la Comisión de Ambiente, junto con la Comisión de Ambiente saliente y junto con el ministro en ese momento que ya estaba designado, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, pedíamos que era necesario un proceso participativo para un proyecto tan importante. ¿Y por qué un proceso participativo? Porque la gestión del agua por sí misma debe ser participativa. La gestión del agua no puede ser exclusivamente del gobierno, la gestión del agua debe ser de todos los sectores, la toma de decisión debe ser de todos los sectores. El único, y que es algo importantísimo dentro de todo este proceso participativo, el único uso prioritario que queda definido en el texto es el uso para consumo humano y queda por encima de todos los diferentes usos. Y bueno, aceptaron hacer ese proceso participativo. Hicimos talleres en todas las regiones del país. Recogimos, en ese momento teníamos 3 textos que habían quedado en la Asamblea Legislativa, uno presentado por el diputado Menino del Río, otro presentado por la Defensoría de los Habitantes y otro por el Ministerio de Ambiente. Eran 3 textos que con base en esos 3 textos hicimos una matriz donde se hacía la comparación artículo por artículo y lo llevamos a las comunidades, talleres donde participaron todos los diferentes sectores locales, o sea, comunales, la academia, los privados, y de ahí hacíamos grupos de trabajo en función de capítulos, o sea, el capítulo de protección, el capítulo de instrumentos de planificación, el capítulo de instrumentos económicos, el capítulo de los principios mismos que debían de regir esta ley, y así surge un primer texto, como decir, base para presentar a la Asamblea. Y es con base en este texto base que posteriormente, bueno, vienen de cuántas administraciones ya, ¿verdad? Que lógicamente han habido cambios, pero sí ha habido algo, y sobre todo en esta Iniciativa Popular, el texto que sometemos a Iniciativa Popular, primero las firmas que se recogen con base a principios, y a principios generales, que esos principios se mantienen y fueron defendidos, y yo puedo decir que fueron defendidos porque yo fui una de las mayores defensoras en las discusiones y en las mesas de discusión, como por ejemplo el principio de la participación ciudadana. Si hay algo importante es que tenemos muchos proyectos de ley en Costa Rica que hablan sobre el principio de participación. Se ve como un bien económico el agua en esta nueva ley, que es algo de lo que los detractores han señalado mucho. Yamilet, podría verse sí, la privatización. Es muy importante esto, ve. Hay 3 principios. La gestión del agua y el agua como tal, primero se ve como un bien social y sigue siendo un bien social. Posteriormente se le incluye lo que es el bien ambiental.
porque por supuesto, o sea, penosamente no hemos protegido los ecosistemas, hemos pensado solo en el agua para aprovechamiento en los diferentes usos, pero no como un bien, como un medio para los diferentes ecosistemas, que es fundamental. El texto que está presentado en la Asamblea lo incluye, o sea, el uso ecosistémico es un uso que antes no está, más que actualmente tenemos apenas una definición matemática sobre lo que es el caudal ecológico. En este texto viene una definición que hay que definir el caudal ambiental en función de cada cuenca, porque esa es la metodología correcta. O sea, uno no puede definir un caudal ambiental para todas las cuencas porque no es igual. Y tercero, el bien económico. ¿Y por qué el bien económico? Bueno, penosamente estamos en un sistema de que si no se le cobra a la gente por lo que cuesta el servicio, la gente no te lo paga. La gente no tiene conciencia. Actualmente se paga esto, pero por ejemplo, lo que significa la conservación por ejemplo, de las áreas de protección, la conservación de lo que es propiamente las fuentes de agua, eso no está incorporado dentro de lo que es el cobro del agua. De cánones, por ejemplo, es interesante, bueno, el pago del canon, por ejemplo, el aprovechamiento. En Costa Rica, desde 1940 se cobra por el agua, que es uno puede ver otras leyes, la ley de Nicaragua, la ley de aguas de Nicaragua incorpora el bien económico, incorpora un canon de aprovechamiento de aguas y al día de hoy no lo han podido cobrar. ¿Por qué? Porque no existe esa cultura de pago. En Costa Rica sí. Yo digo gracias a Dios, desde 1942 se cobra, antes era irrisorio lo que se cobraba, se hizo una modificación al canon que se llama canon ambientalmente ajustado, ¿verdad?, para el aprovechamiento del recurso hídrico. Bueno, ¿quiénes son los que pagan? Aquellos que han solicitado la concesión de aguas. Y tenemos, casi se calcula que de cada uno que esté registrado, por lo menos hay 5 aprovechando el agua ilegalmente. Doña Yamilet, aprovechando, porque ya nos quedan pocos minutos, don Guido Vargas de UPA Nacional afirmaba que en caso de aprobarse esta ley por las regulaciones de protección y demás, los agricultores tendrían que emigrar del país y no van a poder ser sostenibles su actividad. Es muy penoso lo que dice don Guido, porque imagínese que el proyecto de ley, o sea, actualmente la ley lo dice claramente, la ley forestal, las áreas de protección y la misma ley de aguas. Si aprovechamos las fuentes de agua, si es una manantial que aprovechamos el agua, tenemos que proteger 200 metros de diámetro. Y si no aprovechamos, son 100 metros de diámetro. ¿Se está respetando eso? No. Se lo hemos dicho a los agricultores. En este texto, y además los 100 y los 200 metros no fueron definidos con ninguna base científico-técnica. La propuesta que la Sala Constitucional dice claramente que si hay una justificación científica técnica con respecto a una propuesta de disminución, que no es disminución del área de protección del agua, es disminución del área definida en la ley de forestal, ellos lo aceptarían. Esto, o sea, nosotros hemos justificado técnicamente que en la propuesta del artículo 29, que es una propuesta donde se define un cono aguas arriba, pero viene un artículo siguiente que dice que con base en una duda se tiene que hacer un estudio hidrogeológico y está por encima el estudio hidrogeológico, aplica el resultado del estudio hidrogeológico. Este es uno de los artículos. Esto actualmente no existe en ninguna ley y no estamos protegidos de esta manera. Pero este es uno de los artículos que creó controversia, que están ahí en la palestra para ser negociados, para sacarlos, para que la ley pueda pasar en asamblea. Puede ser, o sea, podríamos quitar el capítulo total de conservación y que quede lo que rige actualmente. Entonces, no es cierto que es que los agricultores van a tener que emigrar, no, si eso es lo que tenemos actualmente en la ley. Si es que no se ha protegido, hay que ver por qué, ¿verdad? A modo de cierre, si hay espacio de negociación, es decir, la ley no está, no está escrita en piedra, obviamente, pero si hay un nivel de negociación entre diversos sectores para sacar por lo menos la ley en lo general. Si este proyecto de ley se manda a la Comisión de Ambiente nuevamente, yo les digo, se entierra. O sea, a mí me da mucha pena decirlo, pero es la verdad, o sea, no estoy hablando por una primera experiencia, estamos hablando ya de 4 administraciones de gobierno, o sea que definitivamente en la Asamblea Legislativa, penosamente, cada vez que entra una nueva legislatura, hay que volver a explicar, hay que volver a trabajar con los diputados, porque penosamente no han estado enterados de todo el proceso anterior.
Y como les digo, este proyecto de ley conserva en esencia los principios del proyecto que se presentó Iniciativa Popular. Le agradecemos mucho a doña Yamelida Astorga y vamos a aprovechar a hacer las 7:50 minutos de la